Te he prometido que vamos a salir temprano, así que rápidamente me confirman cuando estemos listos en la transmisión. Y si nos atrasamos es culpa de ellos, no culpa mía. Es mentira. Por favor, abre tu Biblia en Hechos capítulo 20. Queremos dar la bienvenida a los que nos están entrando en sintonía con nosotros a través del Facebook. Que el Señor los bendiga grandemente. Esperamos que tú estás escuchando porque tienes algún tipo de impedimento grande para no estar acá. Si eres parte de la iglesia, por favor, ven, asiste a la iglesia, congrégate con nosotros, ¿sí? Pero para todos aquellos que nos están viendo en las naciones, en otros lugares, en otras ciudades, que el Señor los bendiga grandemente y que el Señor pueda derramar de esa misma unción, esa misma presencia que hemos estado experimentando en este lugar. Te pido por favor que abras tu Biblia en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y tal vez dejar como una referencia, creo que ya no voy a alcanzar a ver esto, pero tú puedes tomar nota de Hechos 16. Hechos 16. Para que tú puedas leer desde el versículo 6 hasta el versículo 40. Del 6 al 40. Pero bueno, ciertamente la sociedad tiene una tendencia de, creo yo, para hablarte bíblicamente, de dejarnos llevar por todo viento de doctrina. Es impresionante cómo la palabra de Dios se acomoda perfectamente a toda la realidad del ser humano, ¿sí? Y muchos de nosotros como cristianos, aún como cristianos, nos dejamos llevar por todo viento de doctrina. Una doctrina sí tiene que ver con la doctrina de la enseñanza de la palabra de Dios, pero tiene que ver con cualquier tipo de noticia que recibimos. Y en realidad yo me pongo a preguntar simplemente en mi corazón, ¿cuál es el trabajo real? ¿Cuán efectivo está siendo el trabajo que los pastores realizamos, si es que acaso estamos realizando algún trabajo? Porque algunos saben que no trabajan, ¿no? Pero aquellos que sí están trabajando de verdad arduamente, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo si es que el pueblo de Dios no se está preparando para los últimos tiempos? ¿Cómo podríamos nosotros medir la efectividad de un mensaje pastoral a menos que la gente esté saliendo todas las veces que sale de un mensaje impactadas sus vidas y transformadas por el poder de la palabra de Dios? Y creo yo que muchas veces los pastores nos equivocamos. Por eso es que nunca he sido de partidario de personas que agúan en la palabra de Dios, ¿sí? La mezclan un poco no, es que no les digas así tan fuerte, que sea un poquito más suave, ¿no es cierto? En clases de discurso y de charlatanes y de todo, te enseñan, ¿no es cierto?, cómo puedes decir algo de una manera más políticamente correcta, una manera más diplomática, de una forma con un tono de voz que te lo van a recibir, van a aceptar la corrección o la instrucción que les estás dando. Y creo que muchas veces los pastores hemos pecado, que la definición de pecar es errar al blanco. Hemos pecado al no estar preparando constantemente y continuamente a la iglesia para la venida de Cristo. Esa es la única función que cumplen los pastores. No tiene ninguna otra razón de ser. Deberían estar preparando a la iglesia para que puedan llegar todos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que cuando Jesús venga, Él pueda presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios no está enteramente preparado? Cuando el pueblo de Dios empieza a tener ciertas circunstancias que en toda la historia hubo,
No son circunstancias ajenas a ningún país las cosas que hoy en día están sucediendo en muchas naciones. Pero ¿qué pasa mientras más nos acercamos al día de su venida? El profeta Oseas, por ejemplo, dice que grande y terrible es el día de su venida. ¿Quién podrá soportarlo? Es más, dice, ¿quién podrá estar de pie? El profeta Joel nos habla, sí, de hermosas profecías, de trompeta, pero luego cuando habla acerca del día de su venida, dice cosas que te puede hacer dar hasta pesadillas. Daniel, ni qué decir, Ezequiel, ni lo entiendes. El apóstol Pablo asemeja ese día en cierto pasaje de acuerdo al contexto de lo que está hablando y dice, es como si fuese la experiencia para una persona que se ha entrado a dormir y vino el ladrón por la noche. ¿Qué pasa si el ladrón viene en la noche? No te pongas a pensar mucho para que no te pase lo que piensas o lo que temes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si el ladrón viene en la noche? ¿Te imaginas el pánico y el terror y cuán ultrajado te sentirías? Nunca voy a olvidar la vez que mi hija se despertó gritando, pero a voz en cuello. Ella tuvo una pesadilla y estábamos durmiendo todos en la misma habitación. Y yo me quedé con un trauma de una película, de que lo buscaban a este tipo y cuando lo buscaban entraban en la habitación y lo tenían atado y cuando él se despertaba no se podía mover. Entonces mi hija empezó a gritar, papá, papá. Yo me traté de levantar con el susto de mi vida y me levanté tan rápido que se me amarraron las sábanas entre mis piernas. Y no pude reaccionar de otra manera. Lo único que podía hacer, mi hija gritaba, papá, en la misma habitación. Y mi hija me escuchaba y peor, papá. Yo tratando de moverme, tratando de salir. Y mientras más gritaba mi hija, yo más me desesperaba, pero más me enredaba. Me puse de rodillas y trataba de desatarme con mis ojos cerrados, porque yo pensé que estaba en la imagen de esta película y que me iban a disparar un escopetazo. Está diciendo Valeria, no, Adrian, pero sonaba más a eso, ¿viste? Y mientras estoy en todo eso, mi esposa está mirando estos dos locos, ¿quiénes son? Y mi hijo, que también estaba durmiendo en la misma habitación al lado de mi hija, se dio la vuelta. Dejen dormir, nos dijo, y fue una locura. Mi hija gritaba más por lo que yo gritaba más por lo que ella gritaba. Pero el apóstol Pablo nos dice que el día de su venida, ojo, para algunos será como el ladrón en la noche. Porque Jesús explica cómo debería estar realmente preparada su iglesia. Y les dice, si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, no dejaría mirar su casa. Y no está diciendo que, entonces ponte alarma Protel, ¿verdad? Listo, ya he lanzado una publicidad para la mejor alarma, sistema de alarma de todo Bolivia, ¿no es cierto? No está, eso no era el propósito de Jesús. Está diciendo, oye, ubícate, porque cuando venga el Señor, las cosas que van a anteceder su venida van a ser cosas terribles, que si la iglesia no está preparada para eso, va a ser sacudida y conmovida. Es más, la palabra de Dios nos dice que Dios va a sacudir su casa para que todo lo que no está firme pueda caer. Y no está hablando de que se va a mover aquí un terremoto. Está hablando acerca de un sacudón a su cuerpo, a su pueblo, para que todo aquel que no ha fundado todo lo que ha edificado en la casa de Dios sobre la roca va a ser destruido. Edificamos muchas veces sobre la arena y ojo, que el mismo viento que golpea a la de la arena golpea a la de la roca. Pero cuando golpea en la arena,
grande es su ruina. Entonces lo que pasa, me parece en este momento, el cuerpo de Cristo, y estaba hablando con los pastores de Cochabamba y Santa Cruz y les decía, tenemos que prestar atención a esto, porque el Señor Jesús está por venir. Yo lo creo con todo mi corazón, Jesús está por venir. No nos queda mucho tiempo. Gracias a Dios. Por eso cuando dicen no hay mal que puedas, no hay mal que dure 100 años, responden, sí, pero ninguna persona que lo soporte tampoco 100 años. Bueno, te aseguro, menos de 100 años. Menos de lo que esperas, menos de lo que piensas. Jesús está viniendo. Eso es algo seguro, eso es algo certero. Pero para que Él venga, ciertas cosas tienen que suceder. Y una de esas tantas cosas que tiene que suceder, no lo dijo Pablo, no lo dijo Jeremías, no lo dijo Isaías, para que interpreten, ¿no es cierto? Oh, no, es que eso era para Israel. Lo dijo Jesús. Y dijo que habrían persecuciones. Entonces, a la verdad de todo el asunto, ponte a pensar. Hoy en día que tenemos tanto, ¿no es cierto?, nuestro derecho de voz y voto y todo lo demás. Remóntate tú a los días de Jesús, del nacimiento de Jesús. Ponte tú en la situación de que eres parte, un ser humano más que estás ahí en ese tiempo de Jesús, y escuchas que Herodes da la orden de que maten a todos los niños menores de 2 años. Y de pronto tú sales por las calles con tus carteles, no al aborto, no al aborto, no aniquilación, no aniquilación, déjenlos vivir, déjenlos vivir. Porque tienes tu derecho, tienes tu voto. ¿No crees que tienes tu voz y voto? Por el momento, aparentemente todavía tenemos aquí voz y voto. Y tienes todo el derecho de salir y reclamar y evitar de que maten a todos los niños menores de 2 años. ¿Cuántos de nosotros lo hubiéramos hecho? Si te enteras de que Herodes va a ser, ¿cuántos hubiéramos salido ahí a las calles? Bueno, de pronto no tantos hubiéramos salido a las calles. Voy a preguntar una cosa que más van a levantar las manos, se los aseguro. ¿Cuántos hubieran socializado eso por WhatsApp? Miércoles, qué capos que somos, ¿no? Mandamos todo, nos quejamos, hablamos, decimos todo, pero cuando tenemos que salir a hablar la verdad, no salimos. No levanten muchos la mano. Pero de pronto en ese momento el WhatsApp era, ¿no es cierto?, escribir un papelito y mandarlo en avión para que llegue hasta la otra esquina. Pero ¿qué hubiera pasado si activistas cristianos, creyentes, se paraban a detener a Herodes? ¿Alguien me puede explicar? Los encerraban, ¿cierto? Los liquidaban, ¿cierto? Herodes mató a sus propios hijos, ¿no? ¿Cómo? ¿No se escucha hasta aquí? Jesús no nació donde nació. No, es que ya había nacido. Hubiera tenido a varios en el mismo movimiento junto con él, ¿cierto? Jesús, Herodes hubiera tenido que renunciar a su poder, por ahí se hubiera armado una revuelta, ¿cierto? Vamos. Es momento de que ustedes, el pueblo de Dios está siempre acostumbrado a estar ahí sentado. Escuchar, men, no estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Nada? ¿No hubiera pasado nada? Lo mismo. ¿Qué? No se hubiese cumplido la palabra. ¿Qué palabra? ¿Cuál era la palabra que estaba dicha? Que Él iba a morir por nosotros. No. ¿Cuál? ¿Qué? Aquí está, se han hecho soplar entre ustedes dos. No se hubiera cumplido la palabra profética que Jeremías escribe acerca de Raquel,
donde dice, si tú lees en Lucas capítulo 2, ve y abre tu Biblia y búscalo ahí, tú vas a ver después de la aniquilación de los niños, dice que esto aconteció, y te estoy citando literalmente, esto aconteció para que se cumpliese lo profetizado, lo que había dicho el profeta Isaías o Jeremías. Raquel llora en Ramá y no hay quien la consuele. Esto debería levantar una grande pregunta en nuestro corazón. ¿Cuánto de lo que nosotros pensamos que debería suceder, y lo dije el anterior domingo, tiene que ver quizás y solo quizás con un cristianismo humanista? La teocracia no tiene nada que ver con el humanismo. Ahora, puedes sentarte y preguntar y debatir y reclamarle a Dios, pero mira la historia, mira la palabra de Dios, y Dios permite atrocidades en el mundo. Él no las hace, Él no las busca, Él no las trae, son la consecuencia de la maldad del corazón del hombre. Pero ¿qué hubiera pasado si como activistas pro vida, pro oposición, pro oficialismo, lo que sea, nos hubiéramos parado y hubiéramos detenido a Herodes? Todo lo que ustedes han dicho podría haber sucedido, pero más importante, miren cuán humanizados estamos. Hubiera habido una revuelta, Jesús hubiera tenido que hacer esto, y todo eso está muy bien, pero ¿qué es lo más importante? El cumplimiento o no de su palabra. Y no se hubiera cumplido una profecía, ojo, mesiánica. ¿Sabes qué son las profecías mesiánicas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede definir? Profecías que anuncian la venida de Jesús, el Mesías. Ahora, hay profecías que anunciaron la primera venida y ya se cumplieron, pero todavía hay profecías que anuncian la segunda venida y deben cumplirse. Entonces muchas veces nosotros como seres humanos, por nuestra posición ideológica, porque una cosa es certera, todos hacemos política. Pero por nuestra posición ideológica podemos tomar decisiones contrarias a la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios. Las tres son una sola voluntad. No es de que, bueno, estoy en la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Algunos piensan de que son tres voluntades que tiene Dios. No estoy todavía en la perfecta, pero estoy en la agradable. Así que Él se agrada de mí que esté con esta persona. Así como que, plop. No es lo perfecto, no es lo óptimo, pero Él se agrada de mí. ¿Cuándo te ha dicho el Señor de que no se agrada de ti? Pero viste, humanizamos hasta nuestra fe y humanizamos la palabra de Dios. Esta es la buena voluntad, todavía no es la perfecta, voy a crecer, tengo que ir a la agradable y luego a la perfecta. No, la voluntad de Dios es una sola, no son tres voluntades. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál hijo? No sé tu voluntad, ¿cuál de las tres? Porque tengo tal vez esto, tengo lo otro o tengo lo del medio, no sé, ¿cuál quieres? Te pregunta así el Señor. Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no mi voluntad sino la tuya. Muy bien, Jesús, ¿cuál? Que derramemos la copa, que la copa se convierta en serpiente o que vayas a la cruz.
Hay una sola voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo lo que les estoy hablando? Y su voluntad no se tranza, su voluntad no se cambia. Por eso es de que su palabra, cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Y está diciendo de que no es que no va a pasar lo que dice, sino que no va a dejar de ser. Y Jesús habló que habría persecución y que hermanos entregarían a sus hermanos, familiares a familiares. Y yo sé, siempre han pensado así como, no, en nuestra familia nunca, somos bien uniditos. ¿No te dan ganas así hasta de escupir esos? Nosotros todos, un séquito aquí, otro séquito allá. Es la tradición de los ancianos. Olvídate de tus familiares naturales. Piensa en los familiares espirituales. Porque el contexto de lo que Jesús está hablando está diciendo claramente que un cristiano va a entregar a otro. ¿Dónde? A la cárcel. ¿Cómo nos van a hacer esto? La última vez que yo he leído, así decía Jesús. ¿Cómo? Pregúntale al que dijo que eso iba a pasar. El problema entonces, hermanos preciosos, es que la iglesia no se está preparando para la venida de Jesús. Listo, y aquí en que se acaba el mensaje. No se puede acabar ahorita. Necesitamos llegar a una esperanza. Porque si eso es lo único que nos espera, sonamos. Y la verdad es que Dios hace esto para cernir también a su pueblo. Lo va a cernir. Porque Jesús mismo enseña acerca de ese campo, el cual Él plantó con una buena semilla, pero vino el enemigo y sembró cizaña. Y cuando los ángeles, los mensajeros o los pastores quisieron cortar la cizaña, Jesús les dijo, no toquen la cizaña. Porque tocan y quieren arrancar la cizaña, entonces también van a arrancar el trigo. Tenemos que esperar al tiempo de la cosecha. ¿Y el tiempo de la cosecha qué tiempo es? El tiempo de la venida del Señor Jesús. Y dice, ahí se va a declarar, se va a saber claramente qué es cizaña y qué es trigo. En el mismo contexto Jesús habla y dice, en el día del Señor, en el día del Hijo del Hombre, Él se sentará y pondrá a un lado a los cabritos y a otro lado a las ovejas. Está hablando de su iglesia. Pero humanizamos tanto el Evangelio que nos olvidamos de las cosas más esenciales. La semana pasada te dije de que trates de leer durante estos 21 días de ayuno y oración el libro de Daniel. Agrégale, porque solo son 12 capítulos, ya has debido terminar, ¿sí? Agrégale el libro de Hechos. Y es impactante el libro. Algunos, pero son 26 capítulos, no 27, 28. Pero tanto, pastor, voy a tener que leer. Debías haber leído ya toda la Biblia, pero te estoy desafiando a que en esta semana leas 28 capítulos. ¿Sí? Solo 4 por día. Y te vas a quedar así. Porque tú solo conoces el libro de los Hechos, lo que tú has querido conocer. Pero no conoces la verdadera esencia del libro de Hechos de los Apóstoles. Y la esencia tiene que ver con persecución. Jesús les anticipa y empieza así el libro. Me van a hacer mártires.
cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Los que tienen logos, búsquenlo. Es la palabra literalmente. No dice testigos, sí, pero la palabra griega es mártir. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios en sus vidas? ¿Cuántos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas? Levante sus manos bien en alto. Listo, ya estás condenado. Los que no tienen el Espíritu Santo, por eso ahora algunas iglesias van, no me conviene. Y alguien aquí va a decir, gracias a Dios yo no lo recibí. Qué burro. Gracias a Dios tienes la oportunidad de recibirlo. Pero la palabra literalmente dice, me van a hacer mártires en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. ¿Y qué hace para que se cumpla esa profecía? Los dispersa. ¿Quién pone? ¿Quién saca? ¿Quién establece? ¿Quién los mueve a los reinos de esta tierra? Y era imperativo que los 120 solo se querían quedar en Jerusalén. Pero Jesús les dice, va a ser en Judea, va a ser en Samaria, ¡ah!, y en los confines de la tierra, a los gentiles. ¿Cómo? Salgan. No, gracias. Pedro, levántate, come. Señor, no, Señor. Ok, persecución. Los persiguen y... Pero mientras están yendo dicen, oye, ¿sabías tú de que Jesús murió en la cruz? ¿Sabías tú de que toda la palabra apuntaba así? Y la gente creía y en las naciones empezaron una revolución de un verdadero avivamiento. Ahora, ¿quién quiere persecución? ¿Qué queremos? Persecución. No, no seas burro, ¿no? Nadie en su sano juicio va a decir eso. Pero tienes que estar preparado. Porque si no es ahora, igual va a llegar. Y va a llegar de la forma que menos te lo esperas. Todas estas cosas naturales van a pasar. Pero lo espiritual va a permanecer para siempre. Y aquí está el apóstol Pablo en el capítulo 20, cuando el Señor le habla y le dice, tienes que ir hasta Roma. Y tú te vas a presentar ante el César. Y él comienza un viaje de regreso por todas las iglesias para confirmar a todas las iglesias y decirles, papitos, mamitas, esto está viniendo. Va a venir, los van a perseguir, se van a levantar lobos rapaces de entre ustedes, los van a acusar, los van a llevar a la cárcel, pero no tengan miedo. Tengan esperanza, porque Cristo Jesús sigue en el trono. ¿Y si me llevan a la cárcel? Armamos un grupo de alabanza en la cárcel. Si te mostrara los grupos de alabanza que hay en la cárcel, ¿dónde está Rodro? A ratos es así como que necesitan ayuda. Entonces, o vamos o el Señor nos va a mandar. San Pedro para Cristo. ¿Cómo? Llenando San Pedro de cristianos, pues. Ven, digo esas cosas. ¿De qué estás hablando, Willis? Te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Les decía el anterior domingo, me pregunto cuántos cristianos saldrán cuando sea ese el momento.
Si salen 4, 5, 10, y hemos visto, se van a meter hasta en las iglesias. ¿Qué crees que va a detener? ¿Derechos humanos? Por favor. Ven lo que les conviene y las otras cosas no. Y por cierto, esos mismos derechos humanos están ahora pidiendo de que se acepte cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué crees que va a detener todo eso? Y entonces ahí en Hechos 16, cuando tú lo leas, el Espíritu no les dejó ir por un lugar, el Espíritu no les dejó ir por otro lugar, el Espíritu los prohibía a Pablo y a todos sus compañeros a ir por ciertos lugares, hasta que Pablo tuvo una visión de un macedonio que de rodillas orando pedía: por favor, ven a nosotros. Y dice la palabra, Lucas, el escritor de Hechos, dice: sabíamos que era la voluntad que vayamos allá. Y van, y lo primero que pasa, los meten a la chirola. ¿Cómo es posible que si Dios te dijo que vayas, te mata a la chirola? ¿Sabes lo que es chirola, no? Ah, ya, solo por ser. Chirola. Siguen buscando en el diccionario, ¿no es cierto?, la Real Academia de Lengua Española. Chirola acá cárcel, prisión. Ah, pucha, tantas prédicas y no has preguntado, no puedo creer. Pero bueno, los metieron en la cárcel, los metieron en la prisión. Y lo meten en la prisión de más adentro, agarrado con grillos, agarrado con cadenas. Y te imaginas: oh Señor, pero no que era tu voluntad que venga para un macedonio. ¿Cómo me vas a hacer esto? Nunca dicen eso Pablo y Silas, sino que a la medianoche, cantando salmos e himnos, la cárcel se sacudió, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, cantaban tan fuerte que los presos de afuera les escuchaban, porque ellos estaban en la cárcel de más adentro, en el calabozo, que los presos de afuera les oían. Se conmovió toda la cárcel y las puertas se abrieron. ¿Por qué era la voluntad de Dios? Porque había un macedonio con toda su familia, el carcelero, que tenía que venir a los pies de Jesús. Pero no creo que el Señor permite esas cosas para mi vida. En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Entonces no sé en qué roca estás tú. Y Pablo aquí en el capítulo 20 reúne a toda la iglesia y les dice: oye, ¿saben qué? Tenemos que reunirnos. Y Pablo les enseñaba que había que salir al día siguiente, versículo 7. Les habla tan largo que hasta el muchacho se cae. ¿Se acuerdan de Tíquico? Se cae, ¿verdad? Así como algunos ya están porque era ahorita, ¿no? Y no es ni siquiera la 1:30 de la tarde. Entonces se cae y hay un montón de cosas que suceden. Y Pablo agarra y dice: no, ¿saben qué? Vámonos. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, versículo 18, estoy en Hechos 20:18, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Muchas lágrimas y pruebas. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mira esto: he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan ¿qué? ¿Qué cosa me esperan? El problema
cristianos humanistas enseñan de esta manera: Pablo se equivocó, porque el Espíritu Santo ya le estaba advirtiendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Y cuando lees el resto del capítulo 20, tú puedes ver cómo ellos le rogaban, y cuando va a otro lugar le ruegan y le dicen: por favor, ten misericordia de ti, no vayas, porque el Espíritu Santo nos ha mostrado que vas a ser aprisionado. Ahora, el Espíritu Santo te puede mostrar algo para advertirte que va a suceder. No han entendido lo que les he dicho. Pablo estaba ligado en el Espíritu, y él sabía que era la voluntad de Dios que él vaya a ese lugar. El Espíritu Santo, dicen los humanistas, cristianos humanistas, le trató de advertir a Pablo para que no muera, y Pablo igual fue, y por eso es que murió. Entonces no cuadra con lo que dice las Escrituras cuando Pablo le escribe a Timoteo de esa misma cárcel y le dice: Timoteo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y la he acabado. ¿Sabes dónde la acabó? En la muerte, en la prisión. Pero nos rasgamos las vestiduras cuando el tiempo del Señor se acerca. ¿Qué va a hacer la iglesia de Cristo cuando realmente sea algo a nivel mundial? Vas a tener que escapar a los montes. Pero por eso Jesús advierte y dice: el que esté en la azotea no baje. No baje a recuperar sus cosas. Estas cosas igual las vas a perder. ¿Qué prefieres? ¿Perder tu vida avergonzado de que no has hecho nada por el reino de Dios? ¿O perder tu vida para que en la muerte sea ganancia? Para mí el vivir es Cristo y el morir. Y Pablo no que quería morirse. Es más, era así como el pobre de la mala suerte, ¿no es cierto? Naufraga su barco, él apenas llega, ¿no es cierto?, a la orilla, lo reciben los lugareños y está ahí recogiendo leña y le muerde la serpiente venenosa. Y los lugareños dicen: qué condenado es este tipo, no se ha librado del naufragio y aquí la serpiente lo va a venir a morder. Y Pablo se sacude así en el fuego. Y todos esperando: se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Y Pablo así como: no me va a morir. Yo me muero cuando Jesús me diga que me muero. Y no debo morir en esta isla. Debo morir cumpliendo mi propósito. ¿Cuántos mártires de Jesús hay? ¿Cuántos hombres y mujeres dispuestos hasta las últimas consecuencias? Y lo que más me asombra es que Pablo no se metió en política. Él utilizaba las leyes humanas simplemente para que: no, soy ciudadano romano, me respetan mi ciudadanía, así que ahora me hacen apelar ante las autoridades a quienes yo tengo que proclamar que Jesús es el Señor. Lo único que Pablo estaba buscando es de que lo lleven hasta el mismo César. Que lo lleve, porque el Señor le habla y le dice: Ananías, este me es instrumento escogido en mis manos, porque este va a predicar a los gentiles, y lo he puesto para que esté delante de reyes y gobernantes. Pero nunca le dice a Pablo: en la cárcel. Porque si le dice por ahí como Pedro: Señor, no Señor. O por ahí como los cristianos hoy en día: ah, no, a la macana, no, pues así no vale, Señor. Pablo no se salió de la voluntad de Dios para su vida.
sino que Él fue avisado y advertido. El Espíritu Santo me da testimonio. ¿De qué da testimonio el Espíritu Santo? Qué bien la saben. Pero ¿cuántos lo practican? Algunos están rascándose el coco. Este es oficialista, opositor. Yo no soy de este mundo. Yo no estoy a favor ni en contra de un gobierno, ni de este, ni de ningún otro pasado, y de ningún otro futuro. Levanta un gobernante que sea creyente. ¿Para qué? ¿Para que nos dé la espalda como todos los diputados y senadores pseudo cristianos lo han hecho? Cuando los cristianos que tienen la oportunidad en el podio para hablar a nuestras autoridades no lo hacen. Miércoles que hay que tener pantalones. ¿Y sabes quién le dijo que diga eso? Dios me dio la oportunidad. Wow. Pero otros preferimos cuidar lo nuestro. Preferimos, vamos a salir esta noche así. ¿Estás yendo a marchar? ¿O estás yendo al Tantacatu para que te vistas así? De incógnito en la feria de la 16 de julio para que no sepan que el cara sube allá. ¿O darás la cara por Jesús? ¿A qué le temes, iglesia? ¿A perderlo todo? Entonces no te has entregado completamente a Jesús. Porque Jesús dice, a menos que dejes padre, madre, mujer, algunos solo por eso quieren ir, hijos, hijas, tierras, posesiones, no es digno de mí. Lo dijo Jesús. Pero no se interpreta así. Ok, desásname entonces. ¿Qué te posee? ¿El temor al hombre o el temor a Dios? Un día, mis queridos hermanos, nos guste o no, con leyes actuales o leyes posteriores, va a llegar la persecución. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir a marchar porque no se den esas cosas? Tienes toda la libertad. Eres un ciudadano con derechos. Pero como iglesia, ¿qué vas a hacer? Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Y Pablo les dice, termino,
Ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por cierto, la palabra tribulaciones significa presión, angustia, persecución, problemas, tribulación, cargas. Y es la misma palabra que Mateo 7:14. ¿Cómo se llama esta iglesia? Narrow, no importa. Pero de donde sea, como sea que lo quieras pronunciar o lo puedas pronunciar, el pasaje clave es Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto es la misma palabra de tribulación, de presión, de aflicción. Por eso pocos entran por ella. Porque ¿qué es más fácil? El camino ancho y amplio que te lleva ¿a qué? Siempre han pensado y han interpretado al infierno. No te vas a ir al infierno, gracias a Dios. Aunque tu esposa te mande allá. Pero es la perdición de tu recompensa. Una cosa diferencia a la iglesia de la novia y a la novia de la iglesia. Y es que la novia es perseguida a lo largo de Cantar de los Cantares. Pero ella encuentra al amado al final, habiendo 60 reinas, 80 concubinas y doncellas sin número. El Espíritu Santo me dice y me da testimonio que prisiones y una puerta estrecha me espera. Pero el versículo 24 dice: mas de ninguna cosa hago caso. ¡Wow! ¿Sabes qué dicen otras traducciones? Ninguna de estas cosas me moverá. Viento de doctrina aquí, viento de doctrina allá. Dice que no dice, pero que esto, que lo que. Y Pablo dice: ninguna de estas cosas me moverá. ¿Por qué no me moverá? Porque no hago caso de ellas. Porque ya está escrito. Porque Dios lo determinó y Dios dijo: en medio de esa tribulación yo caminaré contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Desnudez? ¿Venezuela? ¿Cuba? ¿Qué nos separará? Solo el hacer caso. Solo el dejarte llevar por tu humanismo y no aprender a ser un cristiano firme, valiente, con pantalones. Deja que el hombre haga política. Tú y yo doblemos rodillas públicamente por nuestra nación. Ninguna de estas cosas me moverá.
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Dios santo, ¿qué, qué es más importante para ti? ¿Tu familia? Eso es lo que le dijeron a Jesús. Me he casado y por eso no puedo ir. Tu trabajo, tu reputación, eso es lo que le dijeron a Jesús. Tengo una nueva yunta de bueyes, tengo que atenderlos. Tus posesiones, tus tierras, tus casas, ¿cuántas tienes pues? Si tantas tienes, deberías dar una por lo menos a la iglesia, ¿no? Pero tus posesiones, tus tierras, ay, perdón, es que he comprado una hacienda y todo esto es parábola del reino de los cielos. Y dice que el padre se enojó con ellos porque se trataba de la boda de su hijo. Se trataba de la carrera, no de tu posesión, no de tus familiares, no de tu trabajo, tu reputación. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres creyente? Eres un creyente más de papel. ¡Qué vergüenza mía! Porque entonces yo no he hecho el trabajo que Dios me ha encomendado. La vergüenza la llevo yo, no tú. Porque entonces todo lo que has estado recibiendo aquí no ha servido para cambiar y transformar tu vida. Podemos adorar, podemos danzar, podemos postrarnos. Todo eso lo hacen también otras iglesias, otras religiones. Pero ¿cuántos están dispuestos a morir por una causa? Y tu causa no es una causa política. Tu causa no es la de los médicos, no es la de los abogados, no es la de los transportistas. Porque como es natural, somos humanos. Al momento de la verdad, cada quien pelea por su causa. Y no es para restregarle a nadie. Somos humanos. Pero hay una causa que es el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué te dices ser cristiano? ¿Por qué te dices ser creyente? ¿Crees de verdad? Y yo creo con todo mi corazón que incluso en la cárcel los cerrojos se abrirían. Que quizás hay un carcelero, jefe del sistema penitenciario, que necesita escuchar de Jesús, él y toda su familia. Por eso el Señor dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién ha escuchado nuestro reporte? Amada iglesia, creo que hemos estado escuchando el reporte humanista. Creo que hemos estado escuchando lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros queremos, lo que nos han enseñado en la sociedad. Ninguna de estas cosas me moverá, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A uno podrán encarcelar, a 5, a 10, a 15, a 20 podrán hacerlo. 2,5 millones.
de supuestos cristianos no caben en ninguna prisión, así como no caben en ninguna iglesia. Dale el 10% de ellos. Dale el 1%. Y esta nación va a ser transformada. Y de esta nación va a salir luz a las naciones. Porque nuestros gobernantes, sean quienes sean, van a doblar rodillas delante de Jesús y van a confesar que Él es el Señor sobre esta tierra. Y todas las naciones se van a quedar. ¿Cómo? Entonces vas a poder ir a las naciones. Te lo dejo ahí. Yo no voy a callar. Yo no voy a dejar de confesar que Jesús es el Señor. Yo no voy a dejar de congregarme. Y no solo tras las 4 paredes de la iglesia. Yo creo que mientras tengamos todavía la libertad, hay que disfrutar de nuestra libertad. Y hay que hacer buen uso de nuestra libertad. Tienes toda la libertad para ir, para no ir, para hacer, para no hacer. Al final del día, lo que sea que tú hagas, hazlo delante de Dios, no delante de los hombres. Tú no vas a un lugar por quedar bien con los pastores. Tienes tu libertad. Solo espero que sea la libertad, la misma libertad con la que Jesús te ha hecho libre. Y si ha librado tu matrimonio, creo que le debes tu matrimonio. Si ha librado tu vida, creo que tu vida le pertenece a Él. Si te ha librado en las finanzas, creo que tus finanzas son de Él. Si no, es por conveniencia. Y de esos hay muchos cristianos en el cuerpo de Cristo. Un día esta tierra va a saber. Jesús va a venir y se va a sentar y va a decir: bien hecho, siervo fiel. Bien hecho, siervo fiel. Y quizás algunos va a decir: ni en el banco lo has puesto, sino que lo ocultaste bajo la tierra. Una luz no es prendida sino para que esté en lo alto. No la escondas bajo la cama. Ponte de pie, por favor. Padre, te pido perdón como pastor por no haber hecho las cosas correctamente. Porque, Señor, si es que todavía no nos terminamos de decidir, y no decidimos porque salgamos o no salgamos, sino por la actitud de nuestro corazón, Señor.
Sabes, esto me está mostrando el Espíritu Santo en este momento. Hay personas que están entendiendo este mensaje como si el salir o no salir en estos días hubiera significado algo. No significa absolutamente nada. Por favor, no malinterpretes. Estoy hablando de tu estilo de vida. Estoy hablando de lo que haces día a día. De cuando dejas o no que la verdad sea pisoteada en las plazas. Padre, te pido perdón como pastor, porque aun cuando hubiese sido mi corazón todo el tiempo, no se ha logrado el trabajo de manera efectiva. Pero te doy gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana, porque nos das a través de estas pruebas y aflicciones nuevas oportunidades para enmendar lo que ha sido hecho incorrecto, para enderezar lo que ha estado torcido. Te doy gracias, Señor Jesús, porque así como tú lo has dicho, Señor, este es el año agradable. Entonces todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, Señor Jesús. Danos este año más. Permite que este árbol, Señor, pueda ser podado, pueda ser abonado, pueda ser, Señor, preparado. Y si da frutos, la gloria sea a ti. Y si no, Señor Jesús, que tenga que ser echado al fuego de aflicción, de tribulación, de pruebas y de tratos. Sabemos que igual se hará tu voluntad en esta tierra. Y te doy gracias, Señor, porque aún en nuestras vidas tú vas a terminar de hacer la obra que has comenzado. Levanta hombres valientes, mujeres valientes. Levanta familias enteras. Que no tengamos temor para proclamar que tú eres el Rey. Alienta el corazón de toda persona que ha estado en temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y tú nos amaste de tal manera que tú ya has dado tu vida por nosotros. ¿Qué temeré? ¿Qué me podrá hacer el hombre? No tenemos de qué temer, Señor, sino simplemente temerte a ti, Jesús. Hágase tu voluntad, Padre. Ayúdanos y ten misericordia de tu iglesia. Señor, en estos 7 días más que nos quedan, permítenos purificarnos, permítenos limpiarnos, permítenos presentarnos delante de ti, santos, puros, sin mancha. Deseamos permanecer así, Señor. Bendecimos a nuestros gobernantes. Tú nos has ordenado, Señor Jesús, que podamos respetar a toda persona que está en autoridad. No queremos ser ignorantes como aquellos que Judas habla, hablando cosas que ni entendemos de aquellos que están en potestades, Señor. Te pedimos una vez más por nuestra nación. Te pedimos específicamente por nuestro presidente Evo Morales Saima, Señor, que de alguna manera tú te reveles a él. Señor Jesús, que él pueda tener una experiencia como la del apóstol Pablo, Rey de Reyes. Que te muestres de una forma tan real y tan evidente que él pueda reconocer que no hay otro Dios fuera de ti. Levantamos la vida de nuestro vicepresidente Álvaro García Linera. Señor Jesús, revélate a él.
Muéstrate como un Dios vivo, más allá de la letra de los libros, más allá del intelecto, Señor Jesús. Tú tienes una sabiduría de lo alto. Muéstrate como el Dios todopoderoso, el todo sapiente. Impáctalos, Señor, con tu sabiduría, Rey. Así como fueron impactados los doctores de la ley cuando tú en medio de ellos les exponías la ley. Oramos aún por nuestros gobernantes espirituales, todo líder que tú has decidido poner sobre la iglesia, Señor Jesús. Dales luz, muéstrales tu luz admirable y que podamos, Señor, llevar a tu iglesia en el camino correcto, no a un lado, no al otro, sino que directamente a ti, Jesús. Restaura el orden y trae libertad de todas las ataduras, te lo pedimos. Tú eres el Rey de Bolivia, tú eres el Rey de Reyes. Solo tú gobiernas sentado en tu trono. Al que está sentado en el trono, al que vive, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado. Tú te sientas y gobiernas, Señor. Tú vives para siempre y siempre. Solo a ti, Señor. A ti, Jesús. Sea la honra y el poder. Sea la gloria. Sea la honra y el poder. Sana nuestra tierra, Señor Jesús. Venga tu reino a Bolivia. Hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Dios, nos vemos a las 5 de la tarde. Bendiciones.